Barcelona, seguro que... espera un segundo porque me sale... perdón. Bueno, es igual. Quería deciros que por mi interés personal y por eso, muchos estudiantes que habéis estado en Barcelona, habéis vivido el tema de las identidades nacionales, también los que habéis estado en Zaragoza y bueno, pues muchos lugares, otros muchos lugares en vuestra vida, seguro que ha surgido el tema de la identidad nacional. Que aunque usemos aquí hoy la palabra nacionalismo, quiero decir primero que no la voy a usar en ningún sentido negativo. Es verdad que el nacionalismo puede llegar a ser un movimiento extremo, pero también puede ser una identificación con un territorio o con una forma de gobierno o con un grupo de personas, como veremos a continuación, sin llegar a un extremo completamente negativo. Y también lo quería relacionar con la actualidad, con lo que está pasando hoy en día en España. No sé si alguno de vosotros ¿me puede decir algo de lo que está pasando en España actualmente referido al tema de la nación o los nacionalismos? ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, podéis hablar, yo creo, ¿eh? Bueno, de mi parte, yo diría que aún con los catalanes, claro, Ajá. quieren ser independistas, quieren Ujú, ser los que conozco yo, por lo menos, quieren tener una nación independiente, pero hay ujú, que decir que la mitad de los que viven en Cataluña, a mí me parece que no lo quieren. Y ajá, por exacto. esto, claro, hay mucha tensión Ujú. entre la gente que vive ahí, entre los catalanes y los no catalanes que viven en Cataluña. Exacto, exacto. Es un tema que divide mucho a la sociedad catalana y a la sociedad española. Exacto. Bueno. Bueno, pues sí, quería deciros que en el contexto actual de España tenemos por un lado el tema de Cataluña, que es muy presente, también el tema del País Vasco o de otros lugares como Galicia, pero bueno, actualmente tenemos tres elementos importantes. El primero es el pacto de gobernabilidad después de las elecciones que se realizaron en julio del año pasado, en el que el Partido Socialista, para poder gobernar, ha necesitado la ayuda de varios partidos, como tenéis aquí, y entre ellos varios partidos independentistas, tanto catalanes como vascos. Otro elemento de actualidad es, como muchos sabéis, el 1 de octubre del año 2017 hubo un referéndum que según la legislación española era ilegal para declarar la independencia de Cataluña. Todo eso llevó a un proceso judicial de condena, también algunos, eh, el líder en ese momento presidente de la Generalitat, Puigdemont, huyó a Bélgica, sigue allí y en las últimas semanas se está hablando en España, es un hecho ya la próxima semana, en el Parlamento español la aprobación de una ley de amnistía para perdonar o olvidar, mejor dicho, es una amnistía, los supuestamente delitos de estas personas que participaron en ese referéndum y en esa declaración de independencia. Y es un tema muy frecuente en España, ¿no? Por eso tengo aquí un artículo, esto sale continuamente, ¿es España una nación? Como planteo también en la pregunta, ¿una nación inacabada o es quizás una nación de naciones? Ahora se habla mucho también del concepto plurinacionalidad de España, entonces, bueno, pues es un tema continuo y recurrente en España. Y los que vivisteis hace muchos años en España, también es curioso que después de la dictadura es casi el único tema que no se ha cerrado, ¿no? Hemos cerrado el papel de los militares, hemos cerrado el papel de la Iglesia, hemos, por supuesto, cambiado el sistema político y lo aceptamos todos, el sistema económico, diría también, y sin embargo, la identidad es un tema todavía por cerrar en nuestro país. Bien, la estructura rápidamente, hablaré un poco del nacionalismo. Yo no soy politólogo, soy historiador, pero hablaré un poquito de los términos, sobre todo de la historia y de las estrategias del nacionalismo. Hablaré también un poquito del concepto de nación relacionado al nacionalismo y luego me centraré sobre todo en el caso de España, tanto en el proceso nacionalista que tuvo el país como si ese proceso nacionalista es fracasado o no. Bien, simplemente el nacionalismo podemos decir que es una ideología o movimiento sociopolítico que tiene como objetivo, como finalidad, generar conciencia, es decir, es un pensamiento
e identificación de una persona en una comunidad nacional. Como quiere desarrollar, como dice también el texto, un sentido de pertenencia de los ciudadanos de una misma nación. Y aquí tenemos un elemento importante, a través del uso de distintas herramientas y estrategias. Es decir, que el nacionalismo desarrolla un sentimiento de pertenencia que no es natural al ser humano. A veces se piensa que la adscripción a un país, el sentimiento de amor a un país es algo natural, pero sin embargo es una estrategia política y social e ideológica que utiliza diferentes herramientas, como vamos a ver a continuación. Eh, Bien, el movimiento, el nacionalismo de manera histórica aparece en el siglo XVIII, en los siglos XVIII, XIX. Es una convención política, es una ideología que se extiende a un pueblo, a un grupo humano. Tiene mucha relación con la Ilustración, porque aparece el sentido de la búsqueda del bien común, más allá del interés individual o el interés parcial de las clases, por ejemplo. Supera la estructura de clases. También está relacionada con el liberalismo, que desarrolla mucho la idea de la soberanía popular, como diré después. Y naturalmente tiene mucho que ver con el romanticismo. El nacionalismo tiene algo de pasión, tiene algo de, casi si me dejáis decirlo, de religioso, de fe, ¿no? De creencia, algo que no ves, porque antiguamente uno podría ver los que vivían cerca, o su familia, o su tribu, o su barrio, pero no un país, ¿no? Un territorio tan grande como un país. Bien, esto lo desarrollaré más adelante, las diferentes estrategias que utiliza el nacionalismo para extenderse y lograr una nación. Luego, a continuación hablaremos de nación. Hay elementos de territorio, de historia, de sentimientos, de cultura, de simbología, que luego extenderé de manera más clara cuando hable del caso español. Bien, y hablando un poco de qué significa nación, bien, pues he buscado, hay muchas definiciones, pero bueno, tenemos la Real Academia Española. Si algo nos une a esta noche, es que esta noche en España es que hablamos español, y la nación se puede definir, según dice la Real Academia Española, como un grupo de personas que comparten un gobierno, es decir, que estamos hablando de un sentido de soberanía, de poder. Pero también una nación puede ser una tierra, un espacio físico. Y por último, la RAE lo define como un conjunto de personas, lo que podría ser un pueblo o un conjunto que se identifica por alguna razón, o incluso la palabra cultura, pero la palabra cultura también podría tener muchos significados. Bien, ¿cuándo nacieron y se aplicaron los conceptos de nación? Bien, pues la nación, estos tres conceptos que hemos visto, se desarrollaron más o menos en el mismo tiempo que el nacionalismo, puesto que están relacionados. La nación política basada en la soberanía es un poquito anterior, es del siglo XVII, con la monarquía absoluta. Cuando Luis XIV de Francia, pues parece que dijo l'état c'est moi, el Estado soy yo, es decir, el poder soy yo, eso trasciende al individuo. Y sobre todo, como decimos, en el siglo XVIII con el concepto de soberanía popular, los movimientos fruto de la Ilustración, como la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? We the people, tenemos el poder, we decided. Y la Constitución francesa, claro, que dice, la primera Constitución francesa, que dice en francés, que no voy a leer, la soberanía es una, inalienable e imprescriptible. Ella pertenece a la nación, es decir, la relación entre la nación y la soberanía. La nación territorial, un país con unas fronteras definidas, aunque es muy anterior, claro, existían territorios que compartían un poder o que compartían un espacio, mejor dicho, personas que compartían un espacio desde época muy antigua, pero es verdad que en el siglo XVII es cuando se sientan los pilares de lo que se llama el Estado moderno, cuando un espacio es delimitado y defendido por sus habitantes o por un ejército. Y por último, la nación cultural e identitaria, la tercera definición, es ya más del siglo XIX, más relacionado con el romanticismo, como decimos, de Fichte, de Discursos a la nación alemana, o Renan, que se preguntó qué es una nación. Y fue precisamente en el finales del siglo XIX y principios del XX cuando
se intentó a través del nacionalismo que estos tres niveles de nación fueran coexistentes, existieran al mismo tiempo, que una nación soberana tuviera un poder, tuviera un lugar y tuviera una cultura. ¿Cómo se aplicaron esos modelos? Pues ¿en qué situaciones se aplicó ese modelo de el nacionalismo, ese concepto de nación? Pues tendríamos el modelo A, que sería Francia, una nación territorial, es decir, Francia existía como país, un gobierno, es decir, una política que usa el nacionalismo para garantizar la pertenencia y unificar la cultura. Los franceses, como veremos luego los españoles, durante siglos no compartían más que eran súbditos de un rey y vivían en un territorio con gran diversidad geográfica y social. Pero se fue desarrollando en el siglo XIX, igual que en otros lugares, ese sentimiento de unificación cultural, de compartir, a través de la educación, a través del ejército, a través de la presencia del Estado en los pueblos, con la oficina de correos, etcétera, etcétera. Y naturalmente se fue imponiendo una lengua por encima de todas las demás. El modelo B serían unos ideólogos, una ideología que considera la existencia de una nación cultural y usa el nacionalismo para establecer una nación política que no existía anteriormente y una nación territorial que no existía anteriormente, que ellos quieren unificar a la nación cultural. Es decir, surge inicialmente la nación cultural, como sería el caso de Italia, es uno de los más paradigmáticos, más que Alemania. Y como dijo Máximo d'Azeglio, pues hemos hecho Italia, ahora tenemos que hacer los italianos. Una vez que se unificó el país en 1870, tenemos un país político, un territorio, ahora tenemos que hacer los italianos. Y el modelo C sería cuando unos ideólogos consideran la existencia de una nación cultural que tuvo una nación política y territorial y desea que se una culturalmente y a través de ese proceso de unificación cultural, es decir, de creación de una nación cultural, lograr o recuperar aquella nación territorial y aquella nación política que tenían, que podría ser el caso de Cataluña, que también explicaré un poco posteriormente. Bien, otra cosa interesante que yo también hablo mucho en clase, hablando de naciones y nacionalismos, es que a veces nosotros pertenecemos a un país, a una nación, y nos parece que ha existido siempre y existirá. Por eso a mí me gusta mucho compartir con mis alumnos mapas del mundo, aparte que me gustan mucho los mapas y las banderas. Bueno, pues cómo los países van apareciendo, desapareciendo, extendiéndose y cómo el mapa del mundo ha cambiado muchísimo pues, en los últimos 200 años y suponemos que seguirá cambiando. Bien, y bueno, pues en el caso de Europa, aunque nosotros casi todos conocemos el caso español, pero la existencia de movimientos independentistas o redentistas, bueno, pues se extiende por todo el continente. No he puesto un mapa del mundo, pero también existen movimientos en todo el globo, ¿no? Bien, pasamos a continuación al caso de España. El caso de España es un país que sigue el modelo A, es decir, el modelo de Francia, una nación territorial. Podemos decir que desde el año 1512 las fronteras de España no han variado. Un poquito perdió Navarra, un pequeño territorio, y Cataluña al norte de los Pirineos, y el caso de Gibraltar, por ejemplo, en el sur del país. Pero a partir del año 1512 las fronteras de España son más o menos estables. Es verdad que España como concepto era algo reducido en el sentido que lo que compartíamos, digamos, era que teníamos el mismo rey. Eh, a partir de la llegada al poder de los Borbones, después de la Guerra de Sucesión, en el año 1714, empieza a aparecer la nación política. El rey empieza a extender su poder y su soberanía a todo el territorio y a crear unas estructuras de control de la sociedad. El censo, la unificación, el poder, con la concentración del poder, la destrucción de cualquier tipo de estructura política que fuera inferior a él o que pudiera interferir en su poder, etcétera, etcétera. Bien, esta creación de este proceso de creación de la nación cultural, pues como hemos dicho, se produjo igualmente en el caso de España en el siglo XVIII
y el siglo XIX. Y igualmente es una convención política, una decisión política de crear un sentimiento colectivo de pertenencia a una nación. Está relacionado también con la Ilustración, con la búsqueda del bien común. Está relacionado con el liberalismo, que en el caso de España tiene un punto clave, que es la Constitución de Cádiz, la primera Constitución española del año 1812, y también naturalmente está relacionada con el romanticismo y con una exaltación pasional y, como decimos, como vamos a ver luego, como el bien común, el bien de la nación está por encima del bien individual. Por eso aparecen los héroes, como los que somos de Zaragoza, o hemos vivido en Zaragoza. Yo no soy de Zaragoza, pero vivo en Zaragoza. Agustina de Aragón es un gran ejemplo de esta entrega por la patria, ¿no? Y más en un momento de ataque extranjero, como pudo ser la invasión napoleónica. Agustina de Aragón, que era de Barcelona, por cierto. Bien, entonces, ¿cuáles son las estrategias que se emplean, que el nacionalismo utiliza para su extensión? Las he puesto anteriormente, pero las quería explicar de manera más detallada en el caso de España. El primero es delimitar un territorio, tener un espacio que se identifica. Y si esa identificación con el territorio se puede llevar a lo más lejos posible, pues mucho mejor. Es como lo que decía anteriormente cuando ponía el mapa, transmitir la idea de que las naciones han existido siempre, ¿no? Entonces, en el caso de España o muchos otros países de Europa, pues vamos a nuestra madre cultural, que es Roma, y nuestra madre política, que es Roma, y por lo tanto el concepto de Hispania, ¿no? Entonces, digamos como que ese territorio que además geográficamente es identificable con la península ibérica, aunque hoy Hispania no incluye a Portugal, pero está claramente delimitado por la geografía y por una denominación administrativa romana. Otro elemento es ofrecer mitos fundacionales. En este caso, en el caso de España, estos mitos fundacionales, bueno, pues se retrotraen también a la época romana, a la existencia ya de, por ejemplo, monedas donde aparece la definición, el término Hispania, o, por ejemplo, claramente muy relacionado con la Reconquista, ¿no? Con el término, usaremos el término Reconquista, aunque sabemos que no es muy correcto, pero ahora no es el momento de explicar extendidamente esto, pero esa lucha en realidad religiosa, bueno, pues también se ha identificado como una lucha nacional, de identidad nacional o colectiva. Muchas veces estos mitos fundacionales se intentan ocultar la noche de los tiempos, también buscando esa idea de la lejanía, de nuestros ancestros, lo más antiguo posible y muy y difuminado, digamos. Normalmente no son datos muy objetivos o desde luego sí que son subjetivos y que pueden tener varias lecturas. Otro elemento típico del nacionalismo sería enfatizar cierta superioridad o singularidad. En el caso de España, bueno, pues uno de los momentos que tradicionalmente, aunque hoy no se defiende tanto, pero en épocas anteriores era claramente uno de los elementos más destacados, bueno, pues fue la expansión más allá de las fronteras peninsulares, la colonización de América, de algunos territorios en África, otros en Asia. Os pongo aquí el mapa de la época de Felipe II porque fue uno de los tiempos en el que España y Portugal estuvieron juntos, porque como sabéis, Portugal es un país que me encanta, que me gusta mucho y además es un ejemplo claro de cómo las fronteras es algo aleatorio, ¿no? Algo random. Porque bueno, pues Portugal ha compartido una gran parte de su historia con España y su origen y sus mitos fundacionales también son los mismos, pero por cuestiones de casualidad, pues no forma parte de esa unidad, para envidia de muchos catalanes, como también algunos sabéis. Bien, también se seleccionan hechos supuestamente heroicos y victoriosos. Y aquí os he puesto un verbo que es seleccionar, porque como dijo Guénon, que como hemos visto antes es uno de los padres de la idea del concepto de nación cultural, el nacionalismo tiene un elemento de selección y un poco de olvido. Él utiliza la palabra olvido, cosas que se recuerdan y otras que se olvidan. Y aquellas que se recuerdan son aquellas que son supuestamente heroicas
o victoriosas porque pueden tener naturalmente muchas lecturas. Uno es bueno, esa unificación territorial en el año 1492, que coincide con una unificación religiosa y que coincide con el inicio o la consolidación de la expansión exterior de lo que en aquel momento eran los reinos de Castilla y Aragón. Y momentos también, en el caso de España, muy relacionados con la Iglesia Católica, como pueden ser la batalla de Lepanto, en la que bueno, pues el ejército del rey Carlos V, del emperador, y el ejército veneciano derrotaron a los turcos en lo que hoy es Grecia. Que el caso de Venecia, por ejemplo, es otro tema muy interesante, un país que ha existido 1000 años y parece que no nunca existió, ¿no? Que siempre ha sido parte de Italia. Bueno, pues Venecia existió durante 1000 años como país. Bien, priorizar el interés colectivo sobre el interés personal. Ya lo decía un poco anteriormente, pero todos los países, y en el caso de España también, están llenos de monumentos a héroes que han dado su vida por el país, o, por ejemplo, este típico monumento que tenemos a la derecha, que está en Madrid, honor a todos los que dieron su vida por España. Es decir, el bien colectivo sobre el personal. Y no sé si los que habéis estudiado en Zaragoza reconocéis la imagen de la izquierda, pero si habéis tenido clase en el colegio nuevo, digamos, en Paseo Pamplona, en el aula 2 y 3, pues veíais esto cada día desde la ventana, y 4 desde la ventana. Es el edificio de enfrente del colegio, Capitanía, presidido por esta frase que está en todos los edificios militares españoles: todo por la patria, todo por la patria. Bien, también otro elemento es contraponerse a un enemigo. Esto es una estrategia básica del ser humano, digamos, echarle la culpa a otro. Y por lo tanto, también en el caso de España. Dos momentos muy importantes, uno de ellos ya he citado, que es la Reconquista, la lucha contra el dominio musulmán en la península ibérica, que está presente en la historia y en la identidad de los españoles de manera muy fuerte. Y por otro lado, la guerra, que mal llamada guerra de la independencia, porque España ya era un país independiente antes, pero bueno, una guerra de liberación, que en el fondo es lo que marca muchas veces el inicio de este sentimiento nacionalista y muchas veces también de la nación política, que es la guerra, como digo, la guerra de la independencia contra el ejército francés a principios del siglo XIX, y que, como también sabéis todos, y muchos más los zaragozanos, pues en nuestra ciudad ha sido también muy importante y tiene todavía hoy una gran presencia en nombres de calles, en monumentos, en fiestas, etcétera, etcétera. Bien, y otro elemento muy importante de nacionalismo, y también en el caso de España, es fomentar la unificación cultural. Esto pasó en bueno, pues la mayor parte de los países de cultura occidental, digamos, ¿no? En España, en Francia, en Italia. Muchos me imagino que sabéis el caso de Italia, que en el momento de la unificación, en el año 1870, se calcula que aproximadamente entre un 2 y un 5% de los italianos hablaban italiano, pero sin embargo se puede decir que es uno de los mayores éxitos de imposición de una lengua sobre las demás, ¿no? Hoy en día, sin duda, aunque siguen existiendo los mal llamados dialectos italianos, bueno, pues el poder de la lengua italiana y la difusión en el país es absoluta, ¿no? También se podría decir de Francia. Y en España también siguió ese proceso, no es un caso excepcional, ¿no? Digamos, lo habitual en los países. También, por ejemplo, el caso del español en Latinoamérica. Se sabe que la gran difusión del español en Latinoamérica se produjo después de la independencia de los países latinoamericanos, puesto que fue el siglo XIX la época de la expansión de la educación, del transporte y de los medios de comunicación, de los periódicos y mucho más después, claro, de la radio y la televisión. Bien, pues en España pues era el castellano por ser la lengua que tenía más hablantes y por ser la lengua de un cierto prestigio, ¿no? En la literatura, una gramática desde época muy temprana, coincidiendo casualmente también con el año 1492. Pero bueno, como la última clase que también di a exalumnos era sobre arquitectura, la arquitectura nacional, pues que me gusta mucho la arquitectura, también como sabéis, pues también otro elemento de esa unificación cultural que se puede leer en muchos otros aspectos es la arquitectura, por ejemplo.
crear uno, digamos, ¿no? Digamos, la unificación, ahí está la palabra. Esta es la arquitectura nacional, esta es la lengua nacional. Bien, y naturalmente dotarse de una simbología y también codificar una tradición. La bandera española, que es una bandera muy interesante por su historia y también por su creación, se creó durante la monarquía absoluta por el rey Carlos III y es uno de los primeros países del mundo que tiene una bandera nacional, puesto que antes la bandera era la bandera del rey, ¿no? En el caso de Europa, pero el rey Carlos III, para distinguir a otros países que también estaban gobernados por los Borbones, decidió crear una bandera llamativa e inventó la que llamada roja igualdad. Bien, y también codificar una tradición que puede ser religiosa, que puede ser gastronómica. Siempre cuando hablamos de comida de los países, en clase también hemos hablado de esto, pues también nos parece que se ha comido siempre estas cosas. Y bueno, he puesto la tortilla de patata porque hasta la conquista de América, pues no era imposible comer tortillas de patata o comer tomate en Italia. O, por ejemplo, si hablamos de la paella, pues hace 100 años era casi imposible encontrar arroz en Madrid, porque no es una tierra de producción de arroz. O la creación de tradiciones, como por ejemplo tomar las uvas en Nochevieja, que algunas personas, incluso una canción muy famosa de un grupo español de los años 80, era casi casi lo único que hacíamos juntos todos los españoles, pero de hecho es eso, esa codificación de la tradición. Es decir, esto es lo español, esto es lo francés, esto es lo americano. ¿Y cómo no te gusta la tortilla de patata si eres español? ¿Cómo no tomas las uvas si eres español? Y se codifican muchas más cosas. Los que habéis estado en Zaragoza, en las fiestas del Pilar, un traje, el traje aragonés, etcétera, etcétera, ¿no? Unas fiestas, etcétera. Bien, bien, os ponía también estos dibujitos porque, bueno, pues aquí tenemos elementos que también guardan relación con dos cosas. Uno siempre es mucho más, uno se conoce a uno mismo mejor y por lo tanto conoce mucho mejor su país y por lo tanto muchas veces los estereotipos o símbolos que se utilizan para identificar al país a veces nos pueden parecer un poco que no son correctos, ¿no? O que son parcialmente correctos. Bien, pero simplemente para un poco enlazar con lo que viene después, bueno, pues aquí tenemos pues iconos, digamos, un poco estereotipos de los estereotípicos de los Estados Unidos, también de Italia, pero si os fijáis, pues en el caso de Estados Unidos hay pues políticos, ¿no? Referencias a la política, a la capital, a la ingeniería, como el puente en San Francisco, bueno, al deporte, etcétera, etcétera. En el caso de Italia, pues hay muchas referencias a la cultura con mayúsculas, ¿no? A la arquitectura, también a la gastronomía. Y en el caso de España, si os fijáis, ya sé que he elegido este y que habrá muchos más, se insiste mucho en unos estereotipos que muchos españoles de hoy en día no compartiríamos, como es los toros, especialmente los toros, que creo que hay 3 o 4 toros aquí. O el flamenco, ¿no? Que muchos españoles identificamos muy claramente con una zona específica del país. Bien, y no solamente una serie de iconos que muchos españoles no nos sentiríamos identificados, sino también qué tipos de iconos, porque esto nos va a ayudar a entender lo que quiero tratar con posterioridad. Bien, como digo, España vivió un proceso nacionalista igual que los demás. ¿Y por qué ese proceso ha fracasado en España? ¿Por qué no ha pasado como en Francia? ¿Por qué no ha pasado como en Italia, que era un país que no existía en 1870? ¿Por qué no ha pasado como los Estados Unidos, con todas las diferencias? ¿Por qué en España siguen existiendo estos nacionalismos que no, que no han desaparecido, que además incluso se extienden no solamente a un nacionalismo como el catalán o el vasco o el gallego, sino que se extiende a toda España, Aragón, se extiende a Asturias, se extiende a Andalucía, incluso a Andalucía, ¿no? Que es casi el estereotipo español. Y como por ejemplo en las protestas y manifestaciones es muy difícil ver banderas españolas y es muy habitual ver banderas de las comunidades autónomas. Bien, ¿cómo es posible que esto ocurra después de una transición, de una dictadura que, como decía anteriormente, cerró tantos ámbitos como el poder militar, el sistema político, el sistema económico, temas que nadie cuestiona y no se cerró el territorial?
a pesar de que se concedió una grandísima centralización, descentralización. ¿Cómo es posible que, al contrario, ese nacionalismo ha ido a más desde los años 70 con el terrorismo, con referéndums, con manifestaciones, con peticiones de amnistía? ¿Qué le pasa a España? ¿Cómo es posible que incluso esos poderes descentralizados, que en realidad muchas veces se definen como España en Cataluña, España en el País Vasco, unos poderes que emanan, que surgen de la Constitución española, cómo es posible que no se calmen, sino que crezcan, ¿no? Como, por ejemplo, se pidan selecciones de fútbol vasca, catalana, como incluso el gobierno de Cataluña cree un cuerpo diplomático, que creen, por ejemplo, un dominio en Internet, ¿no? Para no usar el ES y usar el CAT o el GAL, o incluso el adjetivo nacional extendido casi más en las comunidades autónomas, como presentación del Plan Nacional o Teatro Nacional de Cataluña o Museo Nacional de Cataluña, que se usan incluso mucho más en esos territorios que en el conjunto de España, donde la palabra nacional casi es inexistente. Bien, aquí tengo un resumen de las razones que voy a extender un poco más adelante. El primero de ellos es una inestabilidad política del gobierno central, sobre todo del gobierno de España, sobre todo en el siglo XIX, que es como cuando decimos que se crea, cuando se crea esa unión, esa simbiosis en la nación política, la nación territorial y la nación cultural. Nosotros en el siglo XIX en España tuvimos 11 golpes de Estado, 3 guerras civiles, 3 tipos de sistema político y 3 tipos de monarquía. Esto no es único de España. Francia tuvo una situación bastante similar, pero es uno de los elementos que colaboraron a que el proyecto español nacional fracasara. El segundo es que el ejército tuvo muchas luchas internas. Hemos hablado de golpes de Estado. Los golpes de Estado son militares y hubo golpes de Estado militares conservadores, liberales, monárquicos, republicanos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo es los fracasos externos. El siglo XIX empieza con la independencia de los países de Latinoamérica, pérdida de gran parte del territorio de España y parte, como decimos, de ese orgullo nacional. Y sobre todo finales del siglo XIX, la guerra contra los Estados Unidos, a la que me referiré después, y la expansión colonial en África, que también fue bastante desastrosa, a diferencia de los países cercanos como Francia, Inglaterra e incluso Portugal, que es la gran época del colonialismo en África. También es importante saber que España desde el siglo XIX está ausente de guerras exteriores. Entonces, por ejemplo, muchas personas dicen que vamos a dejar a un lado la Segunda Guerra Mundial, que es mucho más complejo, pero la neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial, pues es un fracaso del nacionalismo. El hecho de que en países de Europa se sientan orgullosos de las victorias de la Primera Guerra Mundial y en la mayor parte de los países de Europa haya celebraciones de la victoria en la Primera Guerra Mundial, en países como Francia, pero también en Portugal. Casi en cada pueblo hay un monumento a los mártires de la Primera Guerra Mundial. El hecho de que España no participara nos ha privado, afortunadamente, de mucha muerte, pero también de contar con ese enemigo exterior al que hemos ganado. Y además a principios del siglo XX, cuando también los ejércitos eran mucho más populares y se buscaba que los ciudadanos se implicaran en la defensa del país. Otro elemento es que las regiones más ricas empezaron a buscar otros elementos, otras opciones alternativas. Estamos hablando del caso de Cataluña y el País Vasco, que voy a explicar un poco más adelante. En el caso de Italia, por ejemplo, que es un caso que conozco mucho y que cito mucho porque es un caso extraordinario de creación de una nación, fue la región rica, el Piemonte, la que inició el proceso de unificación italiano. En cambio, en el caso de Italia, a medida que avanzaba el siglo XIX, fueron las regiones ricas las que fueron separándose del proyecto. En el caso del País Vasco, bueno, pues fue la supresión de los fueros, de unas leyes tradicionales del País Vasco, unas leyes muy tradicionales donde era muy conservador al inicio el movimiento nacionalista vasco,
muy católico, y que fue, bueno, que se eligió, digamos, como también en ese proceso de búsqueda de un culpable, digamos, bueno, pues esa pérdida de los fueros, aunque fue compensado con un cupo vasco, que hoy en día es bastante beneficioso para la economía vasca y también navarra, bueno, pues se considera un momento de desconexión de España, la pérdida de esos derechos. España le había privado de esas leyes propias, que económicamente les fue mucho mejor después de la supresión, pero eso no es importante en este momento. En el caso de Cataluña, Cataluña tenía una presencia muy, muy, muy fuerte en Cuba. En la economía cubana había una gran presencia de catalanes, hay muchos apellidos catalanes todavía hoy en Cuba, y la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en la guerra contra los Estados Unidos fue un momento muy duro para la economía catalana, y por lo tanto también, bueno, pues fue un fracaso de España y digamos que la sociedad catalana empezó a buscar su camino. España a partir de ese momento, de 1898, entró en una especie de depresión, los que conocéis la literatura, la famosa generación del 98, y una búsqueda también de decimos, lo castizo, lo popular, lo folclórico, en vez de lo moderno, lo económico, lo burgués, ¿no? Que estaba creciendo en ese momento en Cataluña. Entonces Cataluña también empezó un poco su proceso. Porque efectivamente, en el siglo XIX, el País Vasco, con la pérdida de los fueros, y Cataluña perdiendo el mercado cubano, pero adquiriendo el mercado español, pues tuvieron un crecimiento económico espectacular, y eso les hizo singularizarse. Aquí hablo de una singularidad étnica que, bueno, es muy largo de hablar en este momento, pero sí, digamos que en ese momento la cultura española empezó a reivindicar la mezcla que es España, de judíos, musulmanes, cristianos, fenicios, romanos, y en cambio Cataluña y País Vasco se veían un poco más europeos, ¿no? Nosotros en España usamos esa idea más del norte de España, ¿no? Menos esa mezcla sureña. También vivieron una gran industrialización que les dio una superioridad económica, que eso también es parte de los movimientos actuales. No hablo mucho de Galicia, que quizá es el país de España que más fuerte tiene un componente cultural, donde puramente la mayor parte de la población habla gallego, pero el hecho de no tener un poder fuerte y económico hace que esos movimientos nacionales ahora no sean tan potentes, ¿no? También fue la creación de una clase burguesa que no solamente, bueno, los hizo diferentes socialmente, ¿no? Contra la España rural. También hizo que las ideas liberales se extendieran más, y también la religiosidad o las ideas conservadoras fueran menos fuertes. También hubo una reacción de rechazo hacia los inmigrantes que venían de la España rural a trabajar en la industria, y también identificó a las personas que venían de otras partes de España y que hablaban español como de clase baja, ¿no? En esos territorios. Y también un alejamiento del mundo rural, que por otro lado da lugar a una idealización del mundo rural. Y por eso aparecen también los trajes regionales o los trajes de campesino o las comidas tradicionales, lo que el señor del campo comía porque no tenía otra comida, o la ropa que utilizaba el señor del campo porque no tenía otra. El burgués de Barcelona o de Bilbao, que por supuesto no come eso ni se viste como un campesino, utiliza esa ropa y esa comida en momentos excepcionales de fiesta o de identificación nacional. Bien, otro elemento es el final trágico de cualquier propuesta liberal. El nacionalismo hemos dicho que tiene que ver sobre todo con la idea de soberanía nacional. Entonces, el hecho del fracaso de la guerra de independencia en el año 1814 y la vuelta de la monarquía absoluta, el fracaso del trienio liberal en el año 1823, el fracaso de la Primera República en el año 1875, en el que ahí sí había implicación catalana. De los 4 presidentes de la Primera República Española, 3 eran catalanes. Y, por supuesto, el fracaso de la Segunda República. Todos esos proyectos liberales fracasaron. Y, por lo tanto, cualquier proyecto nacionalista liberal
murió, vamos a decir. Y sin embargo fue, como voy a explicar luego, fue sustituido por el conservador. También hay un elemento de una visión exterior negativa, pero aquí no me quiero extender mucho, pero bueno, la existencia de una leyenda negra, de la exageración de los males de España, una representación de España como el país que siempre lo ha hecho todo mal, que era, parece, una excepción en el mundo. Bueno, pues hace que bueno, pues el nacionalismo no pueda basarse en unos mitos o en unos elementos que en otros países sí pueden ser válidos. Y como os decía también, cuando os ponía los iconos estereotípicos de Estados Unidos y de Italia, bueno, pues también, digamos, la extensión, sobre todo en escritores británicos, de la idea de España como un país de fiesta y de siesta, donde la cultura no es la literatura, no es la ópera, el flamenco, es los gitanos en sus barrios, un mundo muy, digamos, que no podríamos llamar como la cultura, la gran cultura, ¿no? Bien, y como decía, sin embargo, el nacionalismo español se identificó de manera muy clara con una esfera conservadora, tradicionalista y católica. Naturalmente, la guerra civil, la victoria de Franco, es un gran fracaso de la creación de un nacionalismo español liberal y, sin embargo, de un nacionalismo la victoria de un nacionalismo español conservador, ¿no? Nosotros en España usamos el concepto los nacionales o los nacionalistas en inglés para referirse a Franco y al ejército, o este póster que tenéis a la izquierda, ha llegado España, nosotros somos España, o un libro que se usaba en los colegios españoles, yo soy español. Es decir, que ese fue un momento muy fuerte del nacionalismo español y tradicional y conservador. Y aunque naturalmente hoy en España vivimos en una democracia plena, el proceso de cambiar a la democracia, aunque es verdad que los españoles tenemos que estar orgullosos de haberlo hecho sin sangre o con poca sangre, es decir, a través de una transición, no a través de una revolución o una guerra. Sin embargo, las guerras y las revoluciones, siempre lo menos violentas posibles, colaboran a crear un sentimiento nacional o al menos ayudan a marcar un sentimiento de ruptura de comienzo de algo nuevo. En cambio, España, a través de su transición, a través de la conservación de la monarquía, por ejemplo, que suena algo mucho más tradicional, la conservación de la bandera, por ejemplo, que aunque era, era muy anterior a Franco, bueno, pues la usó tanto que muchos todavía hoy la identificamos con la dictadura. La elección del 12 de octubre, la fecha en la que Cristóbal Colón llegó al Caribe como fiesta nacional, que también en su momento fue muy debatido, bueno, pues hace que ese nacionalismo español tenga todavía muchos componentes tradicionales, tenga muchos componentes contrarios a una idea también defendida por Renan del nacionalismo, de un deseo de futuro, de una novedad, ¿no? Buscando también datos, elementos sobre el patriotismo en Estados Unidos, aparece mucho la palabra hope, ¿no? La palabra esperanza, un proyecto de futuro, que quizá en España cuesta un poco, por todo lo que hemos dicho anteriormente. Por lo tanto, la consecuencia es que ante el fracaso del nacionalismo español y sobre todo del nacionalismo español liberal, se ha impuesto o han crecido los nacionalismos periféricos, que por no alargarme mucho, os quería explicar que han seguido exactamente el mismo proceso que todos los nacionalismos y también el nacionalismo español, como acabamos de ver, delimitan un territorio basado un poco en la historia, también en la Reconquista, la lucha contra el Islam, un territorio que muchas veces no concuerda con las fronteras actuales, porque también habla un poco de un hope, una esperanza, un sueño. Ponía en I had a dream en una bandera anterior de Cataluña, ¿no? Ofrece también unos mitos fundacionales que muchos de los estudiantes pues recordaréis haber estudiado en clase, o también los que estuvisteis en Barcelona, la creación de la señera, de la bandera catalana, también unos mitos que se pierden en la noche de los tiempos, una cierta superioridad o singularidad, bien por ser unas clases burguesas, bien incluso a la izquierda se habló durante algún tiempo en la historia de la raza, de la existencia de una raza vasca, o la relación con una cultura antigua, celta, que los singulariza en el caso de Galicia, o otros tipos de elementos.
La selección igualmente de algunos hechos históricos victoriosos, como puede ser la gran expansión catalano-aragonesa por el Mediterráneo o una batalla en el País Vasco contra el ejército castellano. Se prioriza el interés colectivo y también por eso también ahí tenemos estos monumentos a héroes nacionales, ¿no? Tanto en Cataluña, y aunque no estamos hablando de Aragón, pero también hay esos símbolos en Zaragoza, todos recordáis, me imagino que habéis visto esto miles de veces, ¿no? Esta estatua al justicia, a esa víctima por defender los derechos y las leyes aragonesas en el siglo XVI. Eh, También se contraponen a un enemigo. Naturalmente, si es un enemigo que permanece, como puede ser España o Castilla, pues mejor todavía, aunque Castilla también tiene sus héroes nacionales contra el poder central español y sobre todo los que vivisteis en Barcelona conocéis claramente bueno, la fiesta nacional de Cataluña celebra, recuerda el final del poder político de Cataluña dentro de España y los decretos de nueva planta que impusieron la unidad administrativa en Cataluña y en toda España. También en Aragón y en Valencia, pero no hay ese movimiento. O en el País Vasco, como he dicho anteriormente, la supresión de los fueros, de esas leyes propias. Una unificación cultural, que lo tenemos muy claro hoy en día, ese deseo de extender la lengua, en esos territorios, o un baile, o un deporte. Este es el deporte vasco, esta es la lengua catalana, esta es la cultura gallega, aunque muchos de estos territorios, gran parte de su población, si nos centramos en la lengua, no, su lengua materna no es el catalán o es el vasco o el gallego, ya decimos que es un poquito más limitado. Y por último, naturalmente, dotarse de una simbología y codificar una tradición. El traje vasco, la bandera, el Día Nacional de Cataluña, incluso utilizan fuentes de letra como esta gallega y como os pongo algunos casos, como es el caso de Aragón, pues también el Andalucía. Andalucía, aunque es un regionalismo reducido, claro, bueno, pues también ha creado el 4 de diciembre el Día de la Bandera de Andalucía. Entonces, la extensión de estos símbolos. Y dicho todo esto, lanzo una pregunta. Que visto todo esto, recordado este panorama que muchos de vosotros conocíais ya y que he intentado resumir aquí, no sé si alguien quiere decir cómo ve el futuro de España o quiere contestar a la pregunta inicial. ¿Es España una nación inacabada? ¿Que alguien quiere compartir sus pensamientos? Al menos la discusión permite entender mejor lo que a nosotros, muchos de nosotros que hemos estudiado allá sin mucho fundamento cultural e histórico, lo que al inicio nos pareció un capricho nacionalista, pues se deja entender con su fondo correspondiente. Yo creo que es algo, o sea, estas tendencias se ven en muchas partes de Europa. Yo que también estudié en Italia, sé que hay partes de Italia que se clasifican como regiones autónomas, donde hasta ha habido movimientos violentos. Estoy pensando en el caso de Trentino Südtirol, que tenía su famoso Südtiroler Volkspartei, que era un partido popular de aquella región autónoma, que en realidad ni siquiera era autónoma hasta cierto año después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que es, o sea, este proceso de luchar con la identidad es algo continuo y yo digo que una forma de alcanzar cierta resolución es a través del otorgamiento de mayor flexibilidad política a través de políticas autónomas, como se ve en otros países. Yo creo que incluso España debe tener su propia autonomía o programa de autonomía. Conozco más el caso de Italia de lo que conozco de España. Mi tiempo en Italia fue más reciente, a finales de los años 90, a diferencia de mi tiempo en España, que fue en el... Yo estuve ahí del 87 al 88. Pero sí es muy útil la discusión porque, o sea, anecdotalmente puedo decir que a mi esposa sí le tocó vivir las manifestaciones, creo que sería en el año 2019,
Y bueno, a nosotros, yo en mi capacidad de americano, ella en su capacidad de México-americana, pues no entendimos muy bien y hasta se puede usar la palabra pues capricho nacionalista o separatista para los que estamos viéndolo de fuera. Ujú, ujú. Sí, muy interesante, sí. Bueno, sí, en el fondo es una ideología, quiero decir que la creación, hay una cita que está un poquito, bueno, que puedo compartir con vosotros, que es una especie de broma, ¿no? Pero la tengo un poco aquí detrás, que es de un escritor que se llama Julio Cambra, que dice, una nación se hace lo mismo que cualquier otra cosa, es cuestión de 15 años y de 1 millón de pesetas, la moneda anterior. Es decir, que es verdad que hay un movimiento, que puede haber una base social de apoyo al nacionalismo, y no estoy defendiendo ningún nacionalismo, ni mucho menos el español, pero aunque exista una base, desde luego hay una ideología y hay un poder que aprovecha la existencia de esa circunstancia, de esa base social, para enfatizar o sustituir otro proyecto nacionalista, que es yo creo lo que pasa hoy en día en España, que el fracaso del nacionalismo español ha sido aprovechado por otros territorios muy legítimamente. Y en el caso de la descentralización, pues sí, en España desde el año 78, desde la Constitución, ha ido creando unos grandes poderes autonómicos muy fuertes, muy potentes. España no es un Estado federal, pero lo podría ser perfectamente. Gran parte del poder político depende de lo que nosotros hoy llamamos comunidades autónomas. Pues temas como la educación, por ejemplo, depende de las comunidades autónomas, la sanidad depende de las comunidades autónomas. En algunas de ellas, como Cataluña o el País Vasco, la policía depende de esos poderes autonómicos. Pero el caso curioso es que no ha funcionado. Quiero decir, no se ha cerrado, no ha llegado un momento de un pacto de decir, vale, hasta aquí. No digo que tenga que haberlo, no estoy yo defendiendo ninguna postura, pero me resulta curioso que no se diga, bien, aquí. Algunas personas incluso hablan de modificar la Constitución española para decir, esto corresponde a España, este poder corresponde a España y este poder corresponde a las comunidades autónomas. Pero hasta el día de hoy, como eso no está definido, pues las comunidades autónomas, no solamente Cataluña o País Vasco, sino todas, porque ahora todas las comunidades tienen poder político, pues piden más responsabilidad. No sé si alguien más quiere intervenir. Bueno, hablando un poco del tema del federalismo y la Constitución, te quería preguntar un poco, y no sé si lo tienes ahí para decirlo luego, sobre el tema de la familia real y sobre todo tu opinión que si juega el familia real un papel importante hoy en día en España, en la comunidad o en el gobierno o lo que sea, si es realmente un papel importante o si es una cosa simbólica solo. Bueno, hoy en día es una figura simbólica y cada vez más reducida y más cuestionada, como cada vez tiene menos defensores en España, la figura del rey. Yo creo que para los movimientos liberales nacionalistas españoles, que también han existido, la Segunda República, bueno, pues tuvo también su nacionalismo, ¿no? Su bandera, su himno, sus características. Bueno, yo creo que el rey tiene un momento difícil y no sé qué pasará con la monarquía en España. Hoy en día, como decimos actualmente, en el gobierno, en el Congreso, digamos, en el House of Representatives, los partidos republicanos que no quieren un rey son prácticamente, bueno, son más de la mitad de los representantes. Lo que pasa es que como parte de esa transición se ha aceptado la presencia de un rey, pero esa presencia de un rey bueno, es y puede no serlo, ¿no? Y además, hablando un poco también de la nación, es también un elemento que a todos nos recuerda al pasado.
Nos recuerda a un pasado donde hay más momentos tristes que alegres. Y no digamos, por ejemplo, en el caso de Aragón o de Cataluña, cuando un antepasado de nuestro rey actual fue el que invadió Aragón, Cataluña, Valencia y suprimió las leyes propias de esos territorios. Entonces, yo creo que el rey tiene un momento difícil. También cuando se produjo el referéndum de independencia de Cataluña, que fue un momento grave en nuestro país, yo personalmente creo que el rey que salió en la televisión expresando, bueno, pues, digamos, con contundencia el papel de la Constitución y de la nación española y de la democracia contra ese ataque a la integridad del país, creo que le faltó lo que le falta a muchos políticos y a muchos españoles. Es una palabra de amor, porque yo estoy convencido que muchos catalanes necesitan amor. Necesitan amor. Y creo que el rey en ese momento fue un momento de importante fracaso para él. Y yo no sé qué pasará en España, creo que vamos hacia un sistema federal mucho más integrado en Europa y donde creo que la monarquía no durará mucho. Esa es mi opinión. ¿Alguien más? Susan, are you there? Yo no sé si queréis, podemos ir terminando. No sé si Susan is there. Susan? Hi. I mean, if you want, we can finish anytime you want. I can hear you. No? No, now, yeah, right. Now? Sí, we can hear you. Okay, these aren't working. I was just starting to type in the group chat if there were any more questions. I don't know if you saw the question that came through from Charlie Whitehead, who was a former resident director in Spain but could not access the class. He had asked if there have been any further protests in Catalonia since the protests in 2017. Bueno, contesto en español. Bueno, pues es curioso que con todo esto que está ocurriendo actualmente, con la ley de amnistía y la colaboración del gobierno, de partidos independentistas apoyando a Pedro Sánchez actualmente en el gobierno, bueno, pues digamos que temporalmente el independentismo catalán está bastante tranquilo porque, bueno, digamos que el gobierno español está aceptando sus condiciones, entonces ese elemento del el gobierno español es nuestro enemigo, pues no funciona. No funciona porque es nuestro amigo y nos está coincidiendo una ley de amnistía y nos está coincidiendo, bueno, hay ahora un perdón de la deuda, por ejemplo, del gobierno catalán, etcétera, etcétera. Entonces, ahora no hay protestas porque están, digamos, colaborando y ganando en la lucha contra, bueno, la lucha o en la relación con el gobierno español. Okay. So thank you, everybody, for joining us today. We're thrilled to be able to bring our wonderful faculty back into the classroom, into your classroom, and look forward to continuing this tradition throughout the years. For those who may not know, we're also starting to plan for SYA's 60th anniversary celebration, which will take place in Zaragoza and Barcelona. We are trying to bring in an element to give nod to our first campus. So we're working on that. My colleague Erin and I will be traveling to visit SYA Spain in just a couple of weeks to really get on the ground and start that planning. So
we are so excited to do that. And I did see that somebody had posted something about maybe Alvaro being here for 25 years. I think this is your 24th. So 24th. perhaps SYA's 50th will be a really special time for folks to reconnect with Alvaro in person Ujú. to celebrate his 25th. Exacto, sí. Bueno, mucho gusto, un gran placer estar con todos vosotros. Estoy muy contento de que después de tantas clases aún tengáis ganas de, de tener una más y de escucharme. Os quiero mucho y bueno, espero que sigamos en contacto mucho tiempo más. Muchas gracias. Thank you.